persona puede cambiar en un segundo, pero aquí ahora tenemos 5 minutos. Sí, 5 minutos con el rabino Yehiel Naide. Hola Hashem, ¿qué tal mis queridos? Que el Eterno los bendiga y los guarde. Yo soy el rabino Yehiel Naide de la comunidad Viala Center en el sur de la Florida y rabino de todos ustedes, Baruch Hashem. Y hoy vamos a dar una clase de Torah. Y como todas estas semanas hemos enseñado, la pregunta es: ¡ay, qué deseo tengo de un helado! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿qué es el deseo? El deseo será una pulsión que nos inclina irremediablemente hacia un objetivo irracional o quizá necesidad interna elegida deliberadamente, negociación racional mediante. Para algunos el deseo es la causa del sufrimiento mismo y su aniquilación. El secreto de la felicidad para otros. Un deseo da sentido a la vida y es móvil de inspiración y productividad. Si nos remontamos a la filosofía griega, el gran Aristóteles decía que el deseo es uno de los componentes del apetito y no necesariamente irracional, sino que por el contrario, podría ser un acto premeditado que tiene un objeto, algo sobre lo que se ha de decir. En este sentido, aquello que es llamado elección o preferencia sería un deseo deliberado. Pero Platón hace un análisis muy diferente. En primer lugar, plantea un contraste entre deseo y razón. Aunque en rigor admite la existencia de diferentes tipos de deseos, lo necesario y lo innecesario, e incluso considera la posibilidad de que el deseo pertenezca exclusivamente a la naturaleza del alma. Así, es frecuente en la filosofía de la antigüedad considerar el deseo como una pasión del alma. En efecto, cuando se acentuaba el carácter racional del alma, esto podía considerarse como un obstáculo para el predominio de la razón. Aunque de todas formas el término pasión no debería necesariamente entenderse en aquel contexto de modo exclusivamente despectivo. Por ejemplo, nos dice Zenón de Sitio, que hablaba del deseo como de una de las 4 pasiones. Las otras 3 era el temor, el dolor y el placer. En los tiempos medioevos, Tomás de Aquino, el deseo decía que no es tan solo un apetito sensitivo. En tiempos modernos el deseo suele aparecer bajo el concepto de pasión del alma, muy semejante a lo que vimos anteriormente. Y un sentido bastante amplio aparece el interés psicológico por el término. Algunos lo analizan como una agitación del alma causada por los espíritus que la disponen a querer para el porvenir de las cosas que se presentan como convenientes para ella. Y del mismo modo, o el deseo es la ansiedad que surge como consecuencia de algo cuyo goce presente o comprende la idea de lo que es el deleite. Pero en sí el deseo es simplemente el apetito acompañado por la conciencia de sí mismo. O sea, un poquito egoísta. Pero desde el punto de vista psicoanalístico, el deseo podría interpretarse como la pulsión de vida, lo que se llama eros, la cual tiende a la creatividad, está fuera, es una fuerza inspiradora, se contrapone con la pulsión de muerte. En este sentido existe una suerte de equilibrio entre ambas pulsiones. La angustia de muerte podría originarse en el temor de no poder satisfacer el deseo. Y esta finitud se manifiesta en una pulsión interna, autodestructiva, cuyas vicitudes dependen del otro par pulsional. Luego, según en teoría, la conciencia mismo en el estado de deseo en general, por la condición de deseo y de trabajo o de esfuerzo, aparece el proceso que la conciencia vuelve a sí misma en curso de su transformación como conciencia infeliz. Ahora bien, pero la Torah nos muestra algo más del deseo. Según la Parashá Vaykel, encontramos un pasaje muy interesante que nos dice: Vayabó el kolish asher neaseh yabó. Y vino toda persona a quien su corazón lo impulsó. Sigue diciendo: y todo aquel cuyo espíritu lo movió en generosidad, trayendo la ofrenda del Eterno para la obra de la tienda de asignación y para todo el servicio y para las vestiduras de santidad. Baruch Hashem. Eso es referente al Mishkan, obviamente el tabernáculo. Ahora bien, es imposible hacer nada a menos que tengas deseos. Incluso meramente para decir algo, primero debes tener un deseo de hablar. Del mismo modo, para hacer algo, primero debes tener el deseo de hacerlo. Por lo tanto,
Cuando una persona necesita realizar alguna tarea que sea muy santa, muy elevada, ya sea visitar al Sadik o cualquier otra misión sagrada, una gran mitzvah o lo que sea, primero se le da el deseo de lograrlo. La fuerza del deseo de la persona es creada a través de enfrentar un obstáculo. Cuando un judío necesita hacer algo en relación con su judaísmo, especialmente cuando es algo importante de lo que el propósito del obstáculo es aumentar su deseo de cumplir su tarea. Esto es como mostrarle a un niño pequeño lo que quiere y luego arrebatárselo de inmediato y escondérselo. El niño corre detrás de la persona suplicando y deseando aún más. El niño desea por el objeto aumentando, ¿verdad?, el arrebatarlo y ocultarlo. Del mismo modo, nos retenemos de lo que queremos con obstáculos cuyo único propósito es aumentar nuestro deseo. Cuanto mayor es el objeto del deseo, mayor es el obstáculo. Cuando más deseo tengas por algo, mayor va a ser el obstáculo. Hay tres factores involucrados: el deseo en sí, la persona que lo tiene y el objeto de su deseo. El deseo debe ser fuerte en proporción a la grandeza de su objeto. Si te quieres sacar tu lotería o una gran bendición, tienes que tener esa medida literalmente de deseo. Cuando el objeto del deseo es muy grande, la persona necesita un deseo muy fuerte para alcanzarlo. Es solamente tener el deseo. Luego se enfrenta a un obstáculo muy grande para hacer que su deseo sea aún más fuerte de lo que desea. Porque cuanto mayor es el obstáculo, más fuerte es el deseo que necesita para superarlo. Por lo tanto, debes saber que siempre que encuentras obstáculos muy grandes en cualquier búsqueda sagrada o en cualquier trabajo o mitzvot, deberías deducir de que esto cuán grande y precioso es el objeto que tú deseas. Es por eso que el obstáculo es tan grande. Si tú eres muy fuerte, si deseas muy fuerte, sin duda podrás lograr lo que quieres y llevarlo de potencial a lo real. El principal objetivo del obstáculo es fortalecer el deseo. Cuando la fuerza de tu deseo coincide con la fuerza del obstáculo, el obstáculo se vuelve superable. Hashem está junto a nosotros ya, que si nos pone obstáculos que podemos obviamente superar, es porque nos quiere junto a sí y quiere que logremos sacar fuerza dentro nuestro para lograr el objetivo. Ahora bien, y si eso sin duda fue lo que pasó con los hijos de Israel en el desierto, pues ellos vivieron en cautiverio por muchos años haciendo trabajos forzados, pero ¿en dónde aprendemos de que ellos pudieron hacer el trabajo de Mishkan, del tabernáculo, con tanta precisión? O sea, ellos, ¿qué fueron? Eran esclavos. Eran esclavos por 400 años. Eran solamente dedicarse a lo que le decían que hicieran. La respuesta la obtenemos en el versículo del libro de Éxodo, como leímos al principio, en Shemot 35:21, que nos dice: y todos los hombres a quienes su corazón los había inspirado, vinieron. Si verdaderamente deseamos llevar a cabo la voluntad del Eterno, si nuestro corazón está de fervor por Él, entonces el Eterno removerá todos los obstáculos de nuestro camino y nos permitirá lograr lo imposible, como habíamos mencionado. Tenemos un gran poder en nuestro interior del cual ni siquiera estamos conscientes. Esta es la fe auténtica. Si tenemos la emuná o fe auténtica en nosotros, en nuestro Padre Celestial, traeremos de cumplir con su voluntad. Él nos permitirá aprovechar las energías y la capacidad que ni siquiera imaginábamos. Ni sabíamos que lo que teníamos. Baruch Hashem. Solamente necesitamos seguir nuestros sueños y tener el deseo de hacerlo y tener el deseo más deseo de que el deseo que queremos se haga. Y ellos pueden perfectamente hacerse realidad. Tenemos los ejemplos de Batia, por ejemplo, la madre adoptiva de Moshe. Cuando se alargó la mano al alcanzar la sexta canasta donde estaba el pequeño Moshe. O como en los días del rey Shaul, cuando Goliat, el malvado gigante filisteo, fue a amenazar al pueblo judío, la nación que quedó paralizada en medio, ¿verdad? Estaban todos temblorosos. Sin embargo, el rey Shaul ofreció su armadura personal a quien fuera a luchar contra el monstruo, pero nadie tuvo el coraje de asumir el reto, excepto David, el joven pastor, Baruch Hashem. Shaul era mucho más alto que David, era más grandote. Se dice que Shaul se veía abrazar entre tanta gente, se veía en el grupo a Shaul, por lo grande que era, Baruch Hashem. Pero sin embargo, ¿verdad? Cuando literalmente Shaul, que era más alto que David, y era absurdo imaginarse que pudiera usar la armadura de Shaul, como dice la Torá. Milagrosamente, cuando David se puso aquella armadura, le alcanzó la medida como ha hecho a su talla, como que se hizo el traje a su medida. Así mismo hay muchos más ejemplos en la Torá.
y muchas más enseñanzas que debemos tomar, en que si nuestros corazones se enardecen de amor al Eterno, literalmente, y fe con Él, si realmente deseamos servirle, Él puede hacer que sucedan grandes milagros, que el Eterno lograra aquello que tan solo ayer parecía un imposible. ¿Por qué? Porque ese posible, ¿sabe dónde está? No está afuera, no está en comprar el ticket de lotería, está adentro de ti. Dentro de ti está todas las grandes visiones que cuando se explotan en ti, se manifiestan como un foco. Así, cuando viene la energía y se prenden los alambritos del foco y se expande su luz, así debes tú expandir la luz que está y está llena de ti, del Santo bendito es. Así que el Eterno te bendiga y te guarde y te haga vivir mucho. Amén. Ve amén.